Bona tarda, buenas tardes. Permitirme daros la bienvenida a esta sesión con un título tan sugestivo como Astronautas, Pandemias y Telemedicina. La verdad, de las muchas sesiones que organizamos en el Colegio de Ingenieros Industriales, títulos como este no los tenemos a menudo. Y también deciros que esta sesión es en colaboración con un colegio muy cercano, es el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, con el que organizamos esta jornada. El agradecimiento que querría dar es a Jaume Gibert, como organizador, como presidente del Grupo de Trabajo de Aeronáutica y Espacio de los Ingenieros Industriales, y al doctor Marc Soler, director general corporativo del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, por la organización. También darla en nombre propio como decano del Colegio de Industriales y de Jordi Renom, nuestro presidente de asociación. Bien, también un saludo a los amigos aeronáuticos conectados y espero que esta sesión nos sea provechosa y tengamos una colaboración entre dos profesiones que estamos, vamos a decir, condenadas a trabajar conjuntamente. Y yo diría que más que condenadas, gracias una a la otra, aportaremos valores a nuestra sociedad. Sin más, le paso la palabra al doctor Marc Soler. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, decano, por las palabras. Yo me gustaría... ¿Se me oye? Sí. Me gustaría hacer unas palabras también de agradecimiento al Colegio de Ingenieros y a la Comisión de Movilidad y al Grupo de Aeronáutica y Espacio por la invitación de colaborar hoy. Yo creo que el título, como has dicho, decano, es muy sugestivo y me gustaría también hacer una mención de 2-3 minutos sobre la colaboración estrecha que tenemos los colegios de ingenieros y de médicos de Barcelona, y quiero tener un recuerdo especial para el señor Jordi Guix, porque en su momento impulsó la colaboración en el ámbito del campo sanitario entre los colegios. Junto al decano Josep Canós y al presidente decano Jaume Padrós, los colegios impulsan un ámbito de colaboración a través de la Asociación de Ingenieros del ámbito de la salud, que también me parece que en este momento el presidente es Marc Pérez, que también tenemos una colaboración estrecha. Como decías, decano, ingenieros y médicos a lo largo y extenso colaboramos estrechamente, ¿no? Trabajamos en equipo desde hace muchos años y yo diría que inicialmente en el ámbito de la organización sanitaria y del mantenimiento y servicios generales de los centros sanitarios, de la farma, de biotech, y en los últimos años hemos hecho y incrementado la colaboración en el ámbito de la robótica, la salud digital, el desarrollo de los materiales, dispositivos de diagnóstico y tratamiento y muchas cosas más. Yo creo que hoy los ingenieros ya forman parte del equipo multidisciplinar sanitario, desde su óptica y desde su ámbito de trabajo. Y yo diría que un ejemplo singular actual es la participación de los ingenieros en los quirófanos, en el ámbito de la robótica, o por ejemplo, estrechamente, nosotros hemos hecho con el Colegio de Ingenieros algunas sesiones específicas con traumatólogos maxilofaciales en el ámbito del 3D, en la que participan también ingenieros y diferentes profesiones técnicas. También comentaros que el colegio, en el ámbito de trabajo que nos desarrollamos en el campo de la investigación, hemos llegado a acuerdos con el IBEC, con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, para compartir proyectos y participación en tesis doctorales en las áreas de nanotecnología, biofísica, ingeniería de los tejidos y aplicaciones de la tecnología de la información. Yo, sobre la sesión de hoy, la verdad es que cuando recibimos la llamada entusiasta del señor Jaume Gibert y del señor Joan Dalmau, de parte también del señor Pere Oms, bueno, nosotros enseguida ya visteis que enseguida nos pusimos a vuestra disposición, y nuestra disposición fue de plantear y ver desde el ámbito del título de la ponencia qué personas podían dar un testigo del trabajo que en estos momentos estamos desarrollando en el ámbito de la telemedicina, y por eso propusimos a la doctora Mónica del Valle, que vais a ver la charla que os da sobre la experiencia que tiene sobre el ámbito de las tecnologías. Yo os diría que
la implantación de la telemedicina es una realidad y ha evidenciado su bondad y su impacto positivo en las organizaciones, en las profesiones y en los pacientes, y hasta también beneficios ambientales, así que también se ha puesto en evidencia las limitaciones o los aspectos a mejorar, porque tenemos que mejorar muchos aspectos, y esto con la doctora Mónica del Valle estamos trabajando para ver qué ámbitos específicos la telemedicina es útil y cuándo no es útil. Yo estoy seguro que el señor Sergi Baqué esto lo tiene más complicado por su ámbito de relación con los astronautas. Para ello, el Colegio de Médicos estamos ultimando un documento de cuaderno de buena praxis con unas recomendaciones concretas para los médicos, para los profesionales, del uso de la telemedicina como un acto médico, en el acto médico, y su influencia en la relación médico-paciente desde la perspectiva tecnológica, de seguridad y de relaciones humanas, que también es muy importante para nosotros. Solo un dato, unos datos. Según los datos que manejamos en la atención telemática, desde la pandemia, antes de la pandemia, representaba un 8% de la actividad asistencial. Durante los meses de marzo y mayo del 2020 supusieron el 65% de la actividad de los profesionales, y en julio ya pasó el 50%. Pero es verdad que la pandemia nos ha enseñado, en todo caso la doctora Mónica del Valle lo comentará con mucho más detalle, nos ha planteado la necesidad de utilización, que ya lo hacíamos y estábamos preparados, de nuevos instrumentos telemáticos y de salud digital que para nosotros son importantes. Yo también ya quería, para ir acabando, hacer un comentario sobre los cambios y estilos de vida y las nuevas necesidades de la organización del trabajo en general y también del sanitario en particular. La implementación del teletrabajo cuando ha sido posible para evitar contagios y ha sido una necesidad, ha supuesto nuevas necesidades asistenciales relacionadas con el aislamiento y la incertidumbre que supone aumentar los problemas de necesidades de salud mental. Yo creo que esto es relevante porque también en la situación actual la necesidad de soporte emocional de las personas en general y de los profesionales también en particular es una realidad que tenemos también que afrontar. Yo creo que, voy acabando, sin duda tenemos grandes retos por delante y conocer las experiencias de los ponentes yo pienso que puede aportar valor y contraste de experiencias, y tal como se expone en el programa de la sesión de hoy, ha de servir para hacer el viaje de exploración de los mayores retos de innovación que nos permita sobrevivir y en concreto ayudar a superar la pandemia en el día de hoy. Bueno, en fin, en definitiva espero y deseo que la reunión sea de la máxima utilidad para todos los asistentes. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros y a todos los ponentes. Paso la palabra al señor Jaume Gibert. Buenas tardes. En nombre... Sale un cuadrado. Perdona. Okay. Vale. ¿Ahora? Buenas tardes. En nombre del Grupo de Trabajo de Aeronáutica y Espacio, de la Comisión de Movilidad, del Colegio Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, agradezco mucho su asistencia a este acto. En el contexto de la colaboración de ambos colegios profesionales, el Colegio de Médicos y el Colegio Asociación de Ingenieros Industriales, agradecemos la participación muy activa de la doctora Mónica del Valle, representante del Colegio de Médicos, en la preparación y organización de esta jornada. La jornada será de tipo tertulia, es decir, la moderadora realizará preguntas de interés a los ponentes, de forma que a lo largo del debate se irá desgranando el contenido de la misma. El objetivo de la jornada tertulia de hoy es esencialmente conocer las relaciones existentes entre astronáutica y telemedicina y como consecuencia de ello, ver posibles aportaciones en la lucha contra las pandemias. Para ello, tenemos hoy aquí a la doctora Mónica del Valle, médico experta en telemedicina, directora de Teladoc Health International, al doctor Sergi Baqué, director médico de los astronautas de la Agencia Espacial Europea, al señor Diego Urbina,
ingeniero aeroespacial, miembro de la tripulación de viaje simulado a Marte de la Agencia Espacial Europea, a la doctora Gisela Detrell, ingeniera aeroespacial, directora del Grupo de Investigación en Soporte a la Vida en Viajes Espaciales en la Universidad de Stuttgart, y al señor Juan de Dalmau, ingeniero industrial, persona de gran experiencia en astronáutica, presidente de la International Space University de Estrasburgo. Todas ellas personas expertas de reconocido prestigio que en calidad de ponentes irán desarrollando el debate. Debate que será dirigido por la periodista señora Eva Díaz, que ha contribuido de forma muy activa en la preparación de esta jornada. Ella fue responsable de comunicación del Colegio de Ingenieros Industriales durante 16 años. Actualmente es la directora ejecutiva CEO de la agencia Cooking Communication y la impulsora de STEM Women Congress. Estoy convencido que esta jornada resultará del agrado de todas y todos ustedes. Así que, Eva, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Pues empezamos. ¿Quién no ha soñado alguna vez en ser astronauta? ¿O cómo se ve la Tierra desde el espacio? ¿Quién nos tenía que decir que una pandemia nos mantendría confinados durante tanto tiempo? ¿Qué similitudes puede haber entre la medicina virtual y los confinamientos en el espacio y lo que hemos vivido en la Tierra durante esta pandemia? Para ello tenemos hoy a todos los ponentes que nos ha introducido Jaume y voy a ir uno por uno y cada uno de ellos ha escogido algunas imágenes que son singulares para explicar quiénes son ellos y cuál es su trayectoria. Voy a compartir pantalla si la tecnología no me falla y allí voy. Mónica. ¿Quién es Mónica del Valle? Que es toda una referente y una de las líderes de telemedicina en nuestro país. El micro, Mónica. ¿Puedes abrir micro? Yo no te escucho. Quizás porque estoy compartiendo yo la pantalla. Correcto, pues cada uno de vosotros entonces compartís pantalla, por favor. No nos va a dejar. He podido recuperar audio, ¿me escucháis? Sí, fantástico. ¿Sí? Vale, perfecto, muy bien. Para los próximos pendientes, abajo a la izquierda es donde queda la cancelación del micro. Encantada de estar con vosotros. Soy Mónica del Valle, médico de familia, especialista en medicina familiar y comunitaria. Y básicamente, pues trasladaros que me dedico a la telemedicina desde hace ya 16 años. Soy una plena defensora de lo que es, de todo lo que podemos aportar desde el punto de vista de telemedicina. Mi trayectoria está situada en Advanced Medical, empresa originada aquí en Barcelona en el 99, donde empezamos pues, a explorar todo lo que es el mundo de la telemedicina. En el 2018 tenemos ocasión de formar parte de otra gran compañía a nivel global, que es Teladoc, y formamos pues, el grupo Teladoc Health, centrándonos nosotros pues propiamente aquí desde la sede de Barcelona pues en todo lo que es el mercado internacional. El perfil que puedo aportar yo, pues desde médico consultora, que conoce la realidad del día a día con la interacción con el paciente, utilizando canales de telemedicina, conocer sus necesidades, conocer todo aquello que nosotros podemos aportar. Desde el punto de vista de coordinación médica dentro de una gran empresa dedicada a la telemedicina y ahora pues estos últimos 2 años pues desde lo que corresponde a la dirección médica. Entonces, bueno, estoy a vuestra disposición y creo que este debate va a ser francamente interesante. Muchas gracias, Mónica. Pasamos a Sergi. Sergi Baqué está en la ESA, en la Agencia Espacial Europea. Y Sergi, ¿quién es Sergi Baqué y cómo se llega a ser un flight surgeon, ¿no? O un médico de misión espacial? Explícanos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Sergi Baqué, soy médico intensivista. Me gradué en la Universidad Autónoma de Barcelona y hice mi residencia en el Parc Taulí de Barcelona de Sabadell. La verdad es que
ser médico de misión es algo que me había interesado toda la vida, es algo que siempre había intentado hacer. Me encantan los vuelos espaciales tripulados, me encanta el espacio y como médico yo creo que era una contribución que quería hacer desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que es difícil convertirse en médico de misión, hay muy pocas plazas y me costó muchos años. Pero bueno, soy miembro de un grupo, ahora de hecho coordino el grupo, pero hasta ahora había sido un miembro más, que nos encargamos del cuidado médico de los astronautas en todas las fases de una misión espacial. Lo hacemos antes de las misiones, en la preparación física y la preparación médica, durante la misión, hablando regularmente con ellos, y después de la misión. Y yo creo que si bien todo es interesante, pero la parte de preparación antes de la misión y durante la misión pasa mucho en entornos clínicos y usando un montón de telemedicina, sobre todo cuando están los astronautas en el espacio. Pero lo más espectacular desde mi punto de vista es cuando vuelven. Es lo que de hecho más me ha gustado hacer. Os he traído unas fotos de eso precisamente. Aquí podéis ver, por ejemplo, una cápsula Soyuz justo después de la reentrada. Y los helicópteros que usábamos con nuestros compañeros, nuestros colegas de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, para recuperar las cápsulas. Aquí veis el aspecto de la cápsula que tiene justo después de haber entrado en la atmósfera, completamente quemada. Y aunque no lo creáis, dentro de esa lata hay 3 personas y nosotros somos responsables de ellas, al menos de una de ellas. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y los tenemos que sacar por la entrada de la cápsula y esta es la cara de un astronauta feliz por haber sobrevivido a la reentrada y encontrarse con sus colegas otra vez y volver a oler el aire de la Tierra y de la atmósfera. Y aquí me tenéis, por ejemplo, a mí asistiendo a Tim Peake, el astronauta británico, hace unos años. Fantástico, muchas gracias, Sergi. Y tenemos con nosotros también a Diego Urbina, que es ingeniero aeroespacial y miembro de la tripulación del vuelo simulado a Marte de Mars 500. Diego, que el confinamiento es duro, que te lo digan a ti, ¿no? Que te lo pregunten a ti. 500 días encerrados en una nave. No sé yo a qué lleva un ingeniero aeroespacial a meterse en estos líos, ¿no? ¿Cómo hace un ingeniero electrónico y aeroespacial a ser un experto en supervivencia en el espacio? Bueno. Hola, buena tarde a todos. Sí, yo soy ingeniero electrónico del Politécnico de Turín en Italia y después de hacer mi grado de ingeniería electrónica fui a International Space University, que bueno, es un lugar mágico donde se le abren las ventanas del mundo espacial a uno que ha estado trabajando solamente en sus sistemas electrónicos en un cierto momento y encontré un mundo súper interesante. Y gracias a ISU fui a hacer un internship en el Centro de Astronautas Europeos en el entrenamiento de microgravedad para los astronautas, que es donde trabaja Sergi, en el Centro de Astronautas Europeos. Y después volviendo en el 2013 a trabajar en el entrenamiento para los astronautas que se hacen unas cuevas en Cerdeña, entrenan en un ambiente extremo antes de ir a la estación espacial. ¿Me das la siguiente slide, por favor? En el 2010 fui seleccionado para participar en la primera simulación de un viaje de ida y regreso a Marte, de una duración de 520 días, donde estuve con una tripulación internacional que ven ahí. Y en el siguiente slide. Y hoy en día trabajo en la preparación de misiones futuras a Marte y a la Luna, incluidas misiones robóticas para explorar dónde está el agua. Ahí ven un robot que estamos fabricando para detectar el agua en la Luna y para extraer el oxígeno del regolito lunar para que los astronautas un día puedan respirar sin tener que llevar el oxígeno a la Luna. Y es lo que hago hoy en día. Muchísimas gracias, Diego. Gisela Depré, ella también es ingeniera aeroespacial y es jefa del grupo de investigación sobre sistemas de soporte a la vida en el Institute of Space Systems de la Universidad de Stuttgart. Gisela, te has montado un super set en tu casa con estos super cohetes ahí detrás que nos alucinan. ¿Cómo llega una ingeniera aeroespacial a estar al frente de las investigaciones que garantizan la supervivencia de los astronautas en estas misiones espaciales? Hola, buenas tardes. Sí, yo estudié Ingeniería Aeroespacial en la UPC en Tarrasa. Yo tenía claro que quería ser ingeniera, siempre he sido curiosa y me ha gustado construir y arreglar cosas. Y dentro de las ingenierías, la aeronáutica, la aeroespacial, me pareció la más apasionante. Terminé el doctorado en 2015 entre la UPC y la Universidad de Stuttgart
y decidí quedarme aquí en la Universidad de Stuttgart, donde actualmente estoy liderando un grupo de investigación por el tema que me permite trabajar aquí, los temas que se investigan aquí en Stuttgart. Actualmente mi trabajo consiste en asegurar que los astronautas tendrán todo lo que necesitan para sobrevivir. Esto significa, asumiendo aquí que están sanos, aportar el oxígeno, el agua y la comida que van a necesitar. En este proceso, las personas van a producir ciertos residuos y si queremos vivir un día en Marte sin depender de los recursos de la Tierra, deberemos producir estos recursos, el oxígeno, el agua y la comida, a partir de los residuos que producimos. Pero vivir en Marte nos queda un poco lejos todavía. En la siguiente página podéis ver una fotografía a la izquierda de la Estación Espacial Internacional. Y ahí tenemos desde hace más de 20 años, siempre, constantemente, astronautas viviendo dentro. Y actualmente en la estación ya existen tecnologías para reciclar. Se puede reciclar hasta el 90% del agua y somos capaces de recuperar el oxígeno a partir del dióxido de carbono que producen los astronautas. Pero hay cosas que todavía tenemos que mandar desde la Tierra y una de ellas es la comida. Y esta foto que veis, esta jeringa, poco tiene que ver con temas médicos. Este es un ejemplo de la investigación que estamos haciendo aquí con mi equipo en Stuttgart. Nuestro objetivo es utilizar algas que, al igual que el resto de plantas, producen oxígeno y nos las podemos comer, para aportar el oxígeno y la comida para futuros astronautas. En el año 2019 mandamos un experimento a la Estación Espacial y esta es la foto que podéis ver aquí con las algas que fueron cultivadas con la tecnología que desarrollamos nosotros un par de semanas en la Estación Espacial. Muchas gracias, Gisela. Y por fin tenemos a Joan Dalmau. Joan Dalmau es un ingeniero industrial, presidente de la International Space University, y quien no conozca a Joan Dalmau no sabe nada del espacio, es todo un referente del espacio en Europa. Joan, ¿quién es Joan Dalmau y cómo llega a ser un referente en el espacio, para todo el sector del espacio? Buenas tardes a tothom. Gracias, Eva. Me lo pones difícil porque no me has presentado bien. Los referentes están aquí al otro lado de la pantalla, pero quizá un secreto que he aprendido sin darme cuenta es el de dar pequeños pasos. Y uno de los primeros pequeños pasos que me he dado cuenta que di cuando estaba acabando ingeniería industrial en la UPC era mi curiosidad por descubrir cosas nuevas y tuve la suerte que mis padres me dejaban. Y un día yendo a la bolsa del trabajo del Colegio de Enginyers me di cuenta de que había una vacante. En el año 85 no había internet, ni fax, ni nada de todo esto. Entonces tenías que ir a pie y mirar los papeles que estaban en la cartelera. Y era una vacante de la Agencia Espacial Europea. Y al cabo de unos años de trabajar en la agencia, tuve la suerte de que mi jefe también me dejaba hacer cosas. Y me dejó ir de París a la Guayana Francesa a trabajar en el Centro Europeo de Lanzamientos Civiles de Cohetes. Y allí, pues supongo que di un pequeño paso más yendo a la biblioteca y descubriendo en un catálogo de conferencias que había una organización que se llamaba International Space University. Y tuve la suerte, como Diego, de obtener una beca y poder participar en el curso de verano que viene simbolizado detrás mío por el póster que pintó un artista para ilustrar la escuela de verano en la que yo participé en Estrasburgo el año 89 y pasé 2 meses aprendiendo todo lo que no sabía sobre el espacio y perdiendo el miedo a integrar cualquier equipo y trabajar con gente de otras culturas, de otras disciplinas. Y aquí veis la Catedral de Estrasburgo, donde vuelvo a estar al cabo de 30 y pico años, habiendo acabado ya con la Agencia Espacial Europea, pues fui contratado para volver a trabajar en esta universidad, no ya como estudiante, sino como miembro del equipo fijo aquí.
y aquí estamos dando pequeños pasos y ayudando a los que llegan a que también den sus pequeños pasos y sean todos astronautas un día de manera presencial o virtual. Muchas gracias, Joan. Pues empezamos nuestra tertulia. Hemos estado preparando esta sesión a modo de tertulia para que sea algo ágil y fácil y que podáis conocer a cada uno de nuestros protagonistas y cómo se interrelacionan sus profesiones y cómo hacen posibles el mundo de la astronáutica, ¿no? Y que tienen en relación, como decía Jaume en su introducción, ¿no? la medicina y la ingeniería, que tienen muchísimo a ver. Mónica, tú eres médico y en estos meses de pandemia para muchos es como si nos hubiesen enviado al espacio, ¿no? Casi a la Estación Espacial Internacional. Este confinamiento, ¿no? Que luego Diego nos hablará un poquito más, ha sido algo extraño, complicado para muchos de nosotros. ¿Qué impacto habéis observado en el comportamiento de los pacientes desde que empezó la pandemia? ¿Qué diferencias habéis visto? Ya, como bien dices, realmente ha sido una situación altamente impactante, ¿no? Para la población terrenal, los que estamos, vivimos el día a día, realmente ha sido una situación extrema, ¿no? Que podríamos decir que sin previo aviso, sin que nadie nos haya dicho nada, sin que nadie nos haya entrenado, nos encontramos en una situación de estado de alerta, una situación en la que realmente se nos pide por canales de comunicación, por canales oficiales, que nos quedemos en casa, convertimos nuestra casa en nuestro mundo particular. Y de golpe pues es una situación que es compleja, porque además es mantenida en el tiempo con todo lo que es la incertidumbre que acompaña todo este proceso, ¿no? Entonces, realmente nos tenemos que, como ciudadanos, tenemos que hacer una inmersión plena en lo que es comunicarnos mediante un canal telemático cuando nuestro día a día habitual no era esta situación. Por tanto, yo creo que sí que es ciertamente una situación asimilada a que de golpe tengamos que ir a vivir a esta Estación Espacial Internacional, evidentemente con las comodidades que tenemos nosotros aquí, pero yo creo que sí que, bromas aparte, ha sido una situación de alto impacto, tal como digo. Creo que tanto la población como todos los profesionales en todos los ámbitos, y sí que evidentemente de referencia profesional sanitario, pero todas las profesiones y toda la población en general nos hemos tenido que adaptar a una situación que es extrema. Teletrabajo, cuando quizá no teníamos esas condiciones de teletrabajo, el alumnado, los niños, adultos, adolescentes que están estudiando, pues tener que pasar a unos canales telemáticos que quizá unos han tenido la suerte de ya tener pues trabajada esta manera de comunicación, pero muchos otros pues no han tenido esta suerte. Es una situación que es complicada y eso evidentemente redunda en un alto impacto emocional, ¿vale? Impacto emocional que nosotros nuestro día a día durante la primera ola veías directamente en tu relación con el paciente, porque sí que es verdad que nosotros nos mantenemos, pues, no, al ser al dedicarnos nosotros a la telemedicina, pues evidentemente es un canal que dominamos, es un canal que nos permite interaccionar en una situación tan crítica con muchos pacientes, y habrá una situación clínica detrás que les pueda preocupar, pero realmente el componente emocional que había detrás era muy, muy, muy significativo, ¿no? Que básicamente pues sentimientos de miedo, de frustración, de ansiedad, depresión, desesperanza, ¿no? Más todos los temas económicos que podían haber, ¿no? O sociales. También el tema de la interacción social, esa necesidad de un día para otro de comunicarnos de una manera diferente. Evidentemente, hasta ahora, pues el canal telemático es algo habitual, pero era algo optativo, opcional. Ahora nos encontramos en que de golpe no podemos hacer esa interacción face to face real, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, y eso evidentemente detrás hay una repercusión, al margen de identificar que quizás no todo el mundo tiene esa posibilidad de hacer esa interacción, ¿no? Y acabar de valorar nos ha ayudado, pero probablemente no es suficiente, ¿no? Y sí que tener muy claro es que había una clara aceptación de la situación por parte de la población, por parte de todos los profesionales de todos los ámbitos, para intentarse adaptar a esta nueva manera de interaccionar y poder prestar el servicio de la mejor manera con las condiciones en ese momento. Entiendo que esta es una situación que claramente esta pandemia nos permite entender que tendremos que evolucionar. ¿Qué nos aporta esta prestación de servicios en línea, esa telemedicina, cualquier prestación en línea? Pues evidentemente identificamos claramente la comodidad, no nos tenemos que desplazar, y en una situación de confinamiento, de alerta, el miedo al desplazamiento estaba allí, y además las órdenes que recibíamos de que no te desplaces. Por tanto, fundamental.
no me tengo que desplazar para acceder. Seguridad, no implica interacciones con terceros en un entorno que no es hostil, como puede ser una situación de pandemia con miedo al contagio y siguiendo las indicaciones de los ministerios de Sanidad o ministerios oficiales. Por tanto, seguridad. Aportan accesibilidad, ¿no? Evidentemente, y siempre que tengamos esas habilidades técnicas y dispositivos mínimos necesarios para hacer, ¿no? Y también, ¿por qué no? Esa inmediatez, que también aquí yo le pongo un poco entre comillas, ¿no? ¿Es necesario siempre esa inmediatez para acceder a todos los servicios? Bueno, ahí lo dejamos, pero sí que es verdad que aquí nos ayuda, en situación de pandemia realmente nos ha ayudado. Esta sería un poquito toda esa experiencia volcada en muy poquitos minutos, pero de lo que puede ser ese impacto que de golpe de un día para otro, pues bueno, ha sido un revulsivo. De hecho, podríamos diferenciar un poco, ¿no?, entre que nosotros que no lo queríamos, no queríamos esta pandemia, no queríamos este confinamiento, y vamos a poner entre comillas estos locos como Diego, ¿no?, que se van a un confinamiento queriéndolo y sabiéndolo, ¿no? O sea, esto es un poco también una diferencia, ¿no? Una cosa te preparas, supongo que psicológicamente, la otra es inesperada y hay que buscar esos elementos de resiliencia, de salud mental, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? Diego y Sergi, vosotros que estáis tan relacionados con el tema del espacio y de las misiones, ¿qué acciones se llevan a cabo? O sea, aquí sabemos lo que hemos hecho, el distanciamiento social, la mascarilla, tal, pero ¿qué se lleva a cabo para prevenir los contagios durante las misiones espaciales? Porque puede haber también contagios en las misiones espaciales, alguien que se ponga enfermo, salga fuera, no sé, o hay algún virus, alguna cosa que se pueda contagiar. ¿Qué acciones se llevan a cabo? No sé, ¿quién quiere contestar? ¿Sergi? Como quieras, Diego. ¿Quieres que coja yo esta? Venga, cojo yo esta pregunta, pues. Sentidos libres para cuando alguien interviene, si queréis complementar las respuestas, por favor. Lo del aislamiento y prevenir las infecciones para los astronautas es algo que hacíamos desde siempre. Está la figura de la cuarentena, es algo que hay que hacer siempre antes de una misión espacial. Dura entre 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de qué vehículo uses. Ahora tengo compañeros que de hecho están en cuarentena preparándose para el lanzamiento de Thomas Pesquet, que será mañana o pasado, depende de las condiciones meteorológicas, y llevan 18 días en cuarentena, por ejemplo. Entender la cuarentena como lo mismo que hemos hecho nosotros todos, es aislarnos, tener un número limitado de contactos, para sencillamente no tener una infección que se presente en momentos críticos de la misión. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto que tiene que entender la gente es que si mandas humanos, mandas bacterias, mandas bichos. Es imposible, no se puede esterilizar un humano. Necesitamos bacterias en nuestro colon para sobrevivir, necesitamos las bacterias en muchos otros sitios, en nuestra piel, por ejemplo. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, cada vez que mandamos a un humano al espacio, va cargadito de bacterias, virus, hongos, etc. Y eso acaba pues, en la estación espacial. Entonces, ahí es imposible prevenir infecciones. Infecciones ocurren. Lo que hay que hacer es mantenerla limpia. Aunque no lo creáis, cada sábado o cada domingo es Housekeeping Day, es el día de limpieza y todo el mundo aspira a la estación, todo el mundo limpia las paredes, limpia los suelos, limpia todas las superficies de contacto, bueno, suelos, aquí todos son paredes o todos son suelos en la estación, aquí no vamos a distinguir arriba o abajo, claro, pero todas las superficies de contacto hay que limpiarlas, porque lo que se intenta es mantener a raya estas bacterias y estos hongos. Como anécdota, en la Estación Espacial Mir había circuitos comidos por hongos en zonas que no se podían limpiar. La estación se diseñó con mejor acceso, digo solo mejor acceso, no completo acceso, con mejor acceso a las zonas sucias o a las zonas donde acumulaban bacterias. No sé, Diego, yo si quieres añadir alguna cosa que has experimentado tú en tu misión de aislamiento también. Sí, en mi experiencia es básicamente muy conectada a eso porque había doctores como Sergi en Rusia que se encargaban de tratar de prevenir que nos enfermáramos antes de la misión, porque obviamente íbamos a estar 520 días encerrados y no queríamos llegar enfermos a la misión o llevar bacterias, digamos, evidentemente, porque sí que no entramos solos a la misión, había toda clase de bacterias alrededor nuestro, pero lo importante era que no nos enfermáramos durante la misión y no sé si fue porque, como dice Sergi, limpiábamos muy bien o porque nos acostumbramos a las bacterias que había. Ha sido el único año y medio de mi vida que no me ha dado ni una gripa ni nada, no nos enfermamos nunca adentro. Entonces, esa digamos, fue la anécdota. Y sí que, como Sergi dice, hay bacterias que pueden afectar, pueden carcomer los sistemas
Y varios de los experimentos que hicimos ahí adentro era analizando esas bacterias que se acumulaban sobre las superficies. Había experimentos en revestimientos de antibactéricos y estábamos tomando muestras todo el tiempo de esas superficies para ver cuáles eran los más efectivos, y tomábamos muestras de todas las superficies de la nave espacial, y al final pudimos ver todas las estadísticas y me sorprendió que al final las superficies se veían limpias, estaban limpias, pero había toda clase de bacterias, toda clase de porquerías en la mesa de la cocina, en la mesa donde estudiábamos, en todo lado. No las veíamos, pero ahí estaban. Hablabas de bacterias, ¿no? Y de cómo sobrevivir, ¿no? Para que no coger infecciones, pero Gisela, cuando ya seamos capaces de tener la tecnología, podamos ir a la Luna casi con un transporte público de TMB, por decirlo de una manera, cuando ya tengamos 20, 50, 100 personas en la Luna, por ejemplo, ¿cómo lo haremos? ¿Qué debemos prever para que se pueda vivir en condiciones que sean seguras y aceptables en una misión de larga duración al espacio? Para el hecho de aumentar el número de personas ya de por sí aumenta la complejidad. Ya nos ha contado Sergi y Diego que nos vamos a llevar bacterias con nosotros, que es inevitable, y tendremos que aprender a vivir con ello. Vivir en condiciones seguras y aceptables empieza también por la gente sana. Vivir en una base en la Luna, para una persona sana ya es complicado. Necesitamos el oxígeno, el agua y la comida, tenemos temas de radiación, así que vivir en condiciones estando sano ya será complicado, ya es complicado de por sí. Pero debemos estar preparados para distintos escenarios en que pueden haber infecciones, pueden haber heridos y necesitamos reaccionar, estar preparados para reaccionar. Si estamos en la Luna, no estamos muy lejos de la Tierra, podemos plantearnos el mandar a alguien de retorno a la Tierra relativamente rápido, en cuestión de 3 días o a lo mejor un poco más, dependiendo de las condiciones, pero en cuestión de pocos días la persona estaría en la Tierra. Pero si pensamos incluso más allá, en Marte, se tardan más de 200 días en volver de Marte a la Tierra, así que los problemas los tenemos que solucionar allí donde estamos. Y si necesitamos medicamentos, si necesitamos ciertas herramientas, debemos tenerlas allí. También necesitaremos gente experta. Sí que puede haber soporte desde la Tierra, pero con ciertas limitaciones. La comunicación con la Luna es bastante fluida, se pueden mantener más o menos conversaciones como estamos haciendo ahora, pero la comunicación con Marte complica las cosas. La señal puede tardar hasta 20 minutos en llegar. Y sí, la telemedicina seguro que también formará parte de esto, pero no manteniendo conversaciones como las estamos manteniendo ahora aquí nosotros. Y un último punto importante, si vamos a mantener a muchas personas en una base en la Luna, es muy probable que utilicemos sistemas biológicos para producir este oxígeno y la comida. Y si utilizamos medicamentos, si los humanos toman medicamentos, estos medicamentos van a formar parte de nuestro sistema y pueden hasta cierto punto ser negativos para los sistemas biológicos que nos están produciendo nuestro oxígeno y nuestra comida. Así que es un factor también a tener en cuenta qué medicamentos pueden utilizarse y cuáles deben restringirse más para no estropear los sistemas que nos mantienen vivos. Aquí estamos hablando con ingenieros y con médicos, pero Joan, vemos un montón de perfiles, ¿no? que conjuntamente permiten llevar a cabo una misión espacial, pero exactamente ¿dónde se forman los astronautas? ¿Formáis astronautas en la Universidad del Espacio? Algunos, pero depende de cómo queramos definir la palabra astronauta. De hecho, yo creo que en las escuelas de todo el mundo se están formando astronautas porque si yo os preguntara, por ejemplo, ¿quién no conoce a un niño que tenga la pasión del espacio? ¿Quién no conoce a un niño que tenga la pasión del espacio? Que levante la mano. Creo que nadie va a levantar la mano porque todos sueñan con quizá no volar ellos mismos o ellas mismas, pero todo el mundo sueña con saber qué pasa allí arriba, por qué la luna es así, por qué las estrellas son así. Y eso es una oportunidad, yo creo, increíble para motivar a los jóvenes a través de la astronáutica y a través de la ciencia. Entonces, para responder a tu pregunta,
en mi caso lo tengo fácil porque en mi clase, en la clase del año 89, la del póster de la Catedral de Estrasburgo, uno de mis compañeros de clase luego fue astronauta de la NASA. Pero no en todas las clases pasa esto. Actualmente hay unos 5.000 y pico exalumnos de la International Space University. Por cierto, Gisela es uno de ellos también. Seguro que Gisela no ha olvidado su verano en Florida hace unos años, de aprendizaje intenso y muy útil. Y de esos 5.200, hoy en día hay 3 que han volado. Hay uno que está aquí y que ha hecho una misión a Marte sin salir de Moscú. Luego hay los médicos, que sin los médicos no hay astronautas. Sergi lo sabe muy bien. Y seguro que Sergi tiene compañeros y amigos ahora mismo en Florida empujando al astronauta Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea para que se aguante 24 horas más porque le acaban de retrasar el despegue, ¿no? Y todos somos astronautas, incluso los que vivimos en tierra, como muchos astronautas nos lo cuentan, nos dicen que estamos en una nave espacial, todos, y esta nave no tiene recambio, así que hay que aprender a cuidarla, y esta es una de las cosas que sí que enseñamos a todos en esta universidad, no a ser astronautas, pero a concienciarse de que podemos cuidar bien de esta nave, porque hasta que quepamos todos en la Luna o en Marte van a pasar muchos años. Es más factible que traigamos la Luna y Marte aquí y que lo hagamos bien. No sé si he contestado bien. Por supuesto, Eva, pero... sí. Estaba pensando que, como decías, hay muchísimos niños y niñas, ¿no?, que quieren ser astronautas, incluso los mayores, ¿no? A veces de, oh, que me hubiese gustado, ¿no?, o que me gustaría poder ir, ¿no? Pero estaba planteándome qué requisitos tiene que tener una persona para ser escogido como astronauta, ¿no? La ESA acaba de anunciar que la selección de los nuevos astronautas y lo ha hecho con criterios diferentes. Esto quizás Sergi nos puede hablar un poquito mejor. ¿Cómo se escoge a una o un astronauta? Porque también hay chicas, una o un astronauta. Es difícil, es difícil. Buscamos, como bien has dicho, hemos lanzado una selección de astronautas. Hay un par de peculiaridades que sí que vamos a comentar. Buscamos a personas que, aparte de sí tener una carrera en STEM, es decir, en ciencias, en tecnología, medicina, por ejemplo, o ser pilotos de prueba o pilotos comerciales también, tengan las ganas de apuntarse a la aventura, pero también que sean unas personas muy, muy balanceadas. Y ahí esto hay que explicarlo. No nos sirve una persona que es muy buena en una cosa, pero que falla en otra. Y eso es importante, porque un astronauta tiene que hacer tantas cosas distintas y las tiene que hacer relativamente bien y además bajo estrés, incluso con una sensación de peligro a veces incluso, que no nos vale que alguien sea muy bueno en matemáticas, física o química, una cuestión en concreto o bueno con las manos. Ahí tiene que haber alguien que sea, por ejemplo, un poco ingeniero, que entienda de cuestiones de ingeniería, un poco informático, un poco biólogo, un poco médico, un poco físico, un poco educador, un poco periodista, y además estar en buena forma física, además estar con buena salud. Así que empezáis a ver que esto ya es difícil de entrada, porque no creo que haya nadie que sea bueno en todo, pero no nos hace falta realmente alguien muy bueno en una cosa, porque si tiene algo que es malo, eso le va a descalificar, a pesar de lo muy bueno que pueda ser en los otros aspectos. Eso es desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Pero después está la parte psicológica. Diego lo conoce muy bien esto. En una misión pasan muchas cosas y alguien con una estabilidad emocional es muy importante, alguien gregario y que pueda trabajar con sus compañeros de múltiples nacionalidades y que pueda entender eso, y creo que Diego se lo debió pasar genial. Por cierto, conozco a Romain Charles, buen amigo tuyo que estuvo contigo ahí, fue compañero mío en la agencia, y cuando los ves todos son grandes compañeros y grandes personas que saben trabajar en equipo, eso es clave, sin eso no funciona. Y después lo que he dicho, trabajar bajo estrés. Esto es importante. Un astronauta debe tomar decisiones
complejas, con a veces no toda la información y en situaciones de estrés o incluso peligro, como he dicho, por ejemplo, una caminata espacial. Entonces, habíamos hablado de que hay una peculiaridad en esta selección, y sí, en esta selección hay una peculiaridad, y es que por primera vez en la historia la agencia se ha propuesto dar la posibilidad, abrir la posibilidad a astronautas con discapacidades físicas. Esto es completamente nuevo, no lo ha hecho nadie, no es una garantía, eso tenemos que anunciarlo ya de entrada. Va a ser muy difícil de entrada porque tenemos que asegurar y convencer. No tenemos un vehículo propio, la Europa no tiene un vehículo propio, hay que convencer a las otras naciones que sí tienen vehículos y con las que volamos que podemos ofrecer una misión segura y útil, son las dos cosas que nos han pedido, pero nos comprometemos a invertir dinero, tiempo y esfuerzo en hacerlo posible. Como es un proyecto piloto, hemos limitado las discapacidades físicas a aquellas que afectan a los miembros inferiores y bueno, más información la tenéis en la web de la agencia. Pero creemos que esto es importante porque realmente creemos que el espacio es para todos y no queremos hacerle una limitación y esto tiene que ser representado. Y hay un sector de la población que nunca tenía acceso al espacio y que ahora lo van a tener. Fantástico, Sergi. Diego, hablaba Sergi de las condiciones, ¿no? de la compatibilidad entre compañeros. Contigo, cuando estuvimos preparando esta tertulia, hablábamos de salud mental, ¿no? Que Mónica lo citaba al inicio con el tema del confinamiento. Uno no se vuelve loco 500 días encerrado en una nave. ¿Y cómo seleccionáis el equipo que finalmente va junto, ¿no? Porque entiendo, con todos los criterios habrá un montón de gente, pero tenéis que ser, entiendo que debéis ser compatibles, ¿no? Para no mataros el día 300, ¿no? O en el día 400. Sí, bueno, la respuesta es que no nos volvimos más locos de lo que estábamos. Pero sí hubo un proceso de selección. Un proceso de selección parecido al de los astronautas, no exactamente de los astronautas, pero enfocado en la parte psicológica y en la parte médica, porque básicamente no se quería que hubiera un equipo que tal vez no pudiera trabajar juntos, tal vez una persona que fuera difícil para convivir. Entonces hubo un periodo de selección psicológica que se hizo en Alemania, en el Centro de Astronautas Europeos. Después un periodo de selección médica en el Instituto de Problemas Biomédicos en Rusia. Por una semana nos hicieron todo tipo de exámenes para asegurarse de que no fuéramos enfermos en la misión. Y después, digamos, se preseleccionó un grupo. Y tal vez esta es la parte que es un poco diferente de cómo se seleccionan los astronautas hoy en día, porque normalmente cuando se seleccionan astronautas, se seleccionan individuos que por sí solos puedan trabajar en diferentes misiones con diferentes tipos de tripulación. En esta ocasión se quería que fuera un equipo que pudiera trabajar junto. Y entonces durante 6 meses los preseleccionados, que éramos 11, entrenamos juntos. Hicimos todo el entrenamiento de la misión juntos y al final básicamente los psicólogos nos estudiaron y vieron cuál era el equipo óptimo, los 6 que trabajaban mejor, los 6 que se la llevaban mejor, incluso nos seleccionamos un poco los unos a los otros, nos preguntaron con quién quieres ir a la misión y eso llevó a la selección de los 6. Entonces va a ser también muy importante en el futuro seleccionar grupos que funcionen bien. Y ya una vez estamos dentro de la misión, pues para no volvernos locos, creo que una de las cosas más importantes es el sentido del humor. Lo que yo veía en la tripulación era que todos tenían buen sentido del humor, a todos les podía llegar con un chiste, con una broma, y lo hacían a uno reír. Entonces creo que eso es de las cosas que más ayudan. Y sí, y ahora en la época de la pandemia, la gente me preguntaba, que era hace un año al menos, ya todo el mundo se acostumbró un poco, pero me preguntaban sí, qué hacía para mantenerme cuerdo, y para mí lo más importante era usar el tiempo en una manera productiva, aprender cosas nuevas, digamos, estar seguro de que al final de la misión no me arrepintiera de ningún segundo, de ningún minuto de lo que había hecho, y utilizar bien mi tiempo libre y comunicarnos con las pocas comunicaciones que teníamos con el exterior,
eran extremadamente valiosas. Me acuerdo a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde era cuando podíamos mandar mensajes a nuestra familia y recibirlos, y era uno de los mejores momentos del día, era increíble. Y también actividades juntos, como jugar o recrearnos. Jugábamos videojuegos una vez a la semana, y sí, tratar de mantenerse ocupado era importante. Una cuestión a veces que nos preguntamos, que a lo mejor esto no lo puede contestar tanto Diego como Gisela. ¿La comida en las naves es tan mala como la de los aviones? ¿Qué me decís? No. No sé si Sergi tiene experiencia directa de haber trabajado con la comida que se lleva hoy a la Estación Espacial Internacional, pero los astronautas no toman pastillas ni cosas raras como a veces vemos en las películas. Es evidente que la comida que tienen los astronautas arriba en la estación tiene que pasar ciertos procesos. No mandamos comida cada día para arriba, mandar cada cohete a la estación cuesta mucho dinero, así que se va mandando comida para, no sé si para medio año o para ciertos meses, con lo que la comida debe ser capaz de aguantar todo ese tiempo en la estación, y se utilizan distintas técnicas que también tenemos en casa. Hay desde comida enlatada hasta comida deshidratada. No son cosas de otro mundo, son cosas que en casa probablemente también tengáis de una forma u otra en vuestra despensa, así que no es nada especial. Sí que hay cosas a tener en cuenta. Si el sentido del gusto cambia al estar en microgravedad, a lo mejor hay que ponerle un poco más de especie o un poco más de sal a la comida. Así que hay astronautas que han dicho, mi plato favorito era este, me planeé llevar mucho, y allá arriba pues no, tampoco era mi favorito, así que sí que es un poco distinto, pero tampoco es nada de otro mundo. A mí me gustaba mucho la comida de la misión porque, de hecho, lo bueno era que antes de la misión nos hacían unas degustaciones y no se llevaba nada que no nos gustara. Entonces, toda la comida que llevábamos en teoría nos gustaba mucho. El único problema es que había unos ciclos, entonces, digamos, se repetía cada 5 días el ciclo. Entonces ya después de 3 meses, 4 meses, 7 meses, 8 meses de la misma comida, era un poco difícil, así fuera la mejor comida del mundo. Imaginaros que os vais a ir 6 meses a la estación y que tenéis que planear toda la comida de 6 meses. Estamos acostumbrados a planear una semana vista que vamos a comer, no periodos tan largos. Correcto. Gisela, cuando existan asentamientos permanentes en la Luna y en Marte, ¿también habrá instalaciones para poder confinar a la gente en caso de pandemia? Imagina que ya vivimos allí. ¿Cómo funcionará esto? Probablemente. Como he comentado antes, como más gente tengamos, más complejo será el sistema, y una cosa muy importante en los sistemas espaciales es que los sistemas sean modulares, no solo para pandemias, pero en general para cualquier problema que nos pueda surgir en la estación. Tenemos que imaginarnos en una base en la Luna o en Marte, estaremos en un espacio cerrado, que será el único espacio donde podremos tener una atmósfera que respirar. Si salimos al exterior, tendremos que salir con un traje espacial. Así que puede haber problemas, aparte de un tema de pandemias, puede haber problemas con alguna parte de la estación que colapsa o que hay un agujero y se pierde la atmósfera de esa parte, y tenemos que ser capaces de separar los distintos módulos que tendremos. De la misma manera, tendremos que separar si tenemos enfermedades que sean muy contagiosas. Un tema muy importante probablemente es el tema de la transmisión por el aire. Aquí estamos acostumbrados ahora con la pandemia a abrir las ventanas muy a menudo cuando hay mucha gente en una habitación para asegurarnos que haya ventilación. En Marte o en la Luna no podemos abrir ventanas, sí que tenemos un sistema de circulación de aire y tendremos que tener ciertos filtros para poder absorber cosas que tengamos en la atmósfera que puedan ser perjudiciales para los humanos, pero no podemos abrir las ventanas. Así que sí, de algún modo u otro, habrá sistemas modulares que podrán cerrarse para resolver todo tipo de problemas, entre ellos una potencial pandemia. Joan, tus estudiantes han publicado un estudio sobre espacio y pandemias, título especial, como esta tertulia. ¿Qué conclusiones han llegado y qué recomendaciones nos han hecho? Joan, tu micro está apagado. ¿Puedes conectar? Sí. Ahora, correcto, sí.
Buena pregunta. Menos mal que me habías prevenido porque he preparado la respuesta. No sé si veis la pantalla. Sí, correcto. Esto es un resumen en una página de las 100 y pico que se escribieron el verano pasado, en plena pandemia, por parte de un grupo de casi 90 jóvenes entre 22 y 52 años, o sea, muy jóvenes todos, que decidieron inscribirse en el curso de verano que inicialmente teníamos que hacer en presencial. Pero en cuestión de 3 meses tuvimos que transformarlo en virtual y todo el mundo estuvo muy sano. Igual que Diego no se puso enfermo en 1 año y medio, pues estas 90 personas estuvieron 5 semanas sin ponerse enfermas. Y el secreto era que cada uno estaba en su casa. Y como había confinamiento en la mayoría de países, porque venían de más de 20 países, no venían, estaban en más de 20 países, pues estuvieron muy sanos y trabajaron muy bien a pesar de la distancia, a pesar de los problemas de comunicación, las diferencias horarias. Y sabemos que hoy todavía están sanos. Y de hecho, este viernes, un grupo de ellos va a presentar estas conclusiones en Naciones Unidas, en la reunión anual del Comité de Utilización Pacífica del Espacio de Naciones Unidas, que se reúne siempre en Viena, y ahí van a presentar a representantes de, no sé si más de 100 países, lo que hicieron el verano pasado. Y sus conclusiones se resumen en 4 aspectos que veis aquí. De izquierda a derecha, la gran utilidad de poder observar la Tierra desde el espacio para observar temas de movilidad, de salud. De manera indirecta se puede saber muy bien desde allí arriba quién hace qué. Por ejemplo, cuántos coches están aparcados alrededor de un hospital, ¿no? Para dar un ejemplo práctico. Por lo tanto, la primera recomendación es prepararnos para la próxima pandemia y saber cómo utilizar satélites para hacer un seguimiento de las transmisiones y de la actividad humana. La segunda recomendación es optimizar el tema de las comunicaciones que nos permiten saber, por ejemplo, dónde está un vehículo y incluso nos van a permitir, gracias a los satélites de navegación y posicionamiento, que estos vehículos sean automáticos, sin conductor. Seguro que todos nos acordamos, al principio de la pandemia, uno de los primeros olvidados fueron los conductores de camiones, que tenían que seguir trabajando, tenían que seguir suministrando lo que llevaban, pero nadie se había acordado de que también comían. Y cuando se paraban en la gasolinera no había para comer, ¿no? Entonces, quizá en parte gracias a transferencia de tecnologías hacia el mundo del transporte, se pueda llegar a que los camiones y los coches y los barcos no necesiten tripulación, igual que la mayoría de satélites hoy en día no son tripulados. De hecho, de los miles de satélites que hay orbitando hoy en día alrededor de la Tierra, solo hay uno tripulado, que es la Estación Espacial. El tercer tema es el de la telemedicina, que Mónica nos ha descrito también y que obviamente, como Sergi nos ha explicado, pues los astronautas no son todos médicos. Tienen que saber un poquito de medicina, pero si no tienen un equipo de médicos en tierra, van mal. Y estas técnicas hoy en día se están utilizando pues, para la telemedicina en todas partes. Y se puede también utilizar la Estación Espacial Internacional para investigación, para continuar la investigación en temas de vacunas, por ejemplo. Y para acabar, el cuarto aspecto de este estudio, de las conclusiones, es el de la colaboración internacional,
como todos sabemos, la gran mayoría de los proyectos de exploración del espacio, y la Estación Espacial es un ejemplo muy visible, se realizan en colaboración. Y ahí pues hay una muy buena experiencia en temas de intercambios a nivel político, a nivel contractual, y también de estándares y de colaboración entre personas que pueden estar en lugares muy distintos, en organizaciones muy distintas, pero que al final tienen que estar todos a punto para que el lanzamiento se haga en el mismo día y para que la Estación Espacial, por ejemplo, funcione con gente en Rusia, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en todas partes. No sé si he respondido a tu pregunta, Eva, pero estas son las conclusiones que, si queréis, el viernes las vamos a oír de nuevo en Viena, que no será en Viena, será en virtual. Bien, lo anotamos y lo compartiremos con todos los asistentes. Mónica, decíamos antes, y lo hacías en tu introducción, que la pandemia, y sobre todo también en la presentación inicial de bienvenida, se nos decía que la pandemia ha sido un desencadenante de la telemedicina. Pero ¿qué retos, qué habéis podido percibir que os presenta un problema, un reto, algo a solucionar o algo a mejorar, o que habéis visto que ha funcionado muy bien en la virtualización de la medicina? Mira, nosotros somos unos grandes convencidos de que realmente la telemedicina ayuda muchísimo, ¿no? Realmente te permite acceder a poder ayudar desde cualquier nivel, ¿no? Desde simplemente una consulta médica hasta incluso abordar la máxima emergencia, ¿no? Porque básicamente lo que hay algo que que es vital en la atención de un paciente, ¿vale? Es la comunicación. O sea, tú llegas a saber qué es lo que le ocurre a un paciente principalmente realizando un interrogatorio, y en este caso evidentemente un interrogatorio médico dirigido, ¿no? Entonces el entorno, el entorno de la telemedicina, evidentemente tenemos los problemas asociados a lo que puede ser la comunicación no presencial, pero hasta simplemente por teléfono, que es a lo que nosotros durante muchos años nos hemos dedicado antes de dar el salto, ¿no? A lo que es realmente pues, la posibilidad de videoconsultas u otros canales, llegas a identificar un patrón claro de cómo debes comunicar a través del teléfono, cómo te puedes enganchar, cómo te puedes realmente conseguir que el paciente pueda explicar lo que necesita, lo que le preocupa, y que detrás hay algo muy importante, es saber como médico qué es lo que a ti te preocupa, ¿no? Porque el paciente sigue haciendo de paciente y tú tienes que seguir haciendo de acompañar, que se note esa vinculación médico-paciente, pero luego tienes que dedicarte tú a buscar aquello que necesitas, y tienes mucha necesidad de anticiparte a las complicaciones y necesidad de preguntar aquello que no te están explicando, porque si hablamos, ¿no?, de lo que es propiamente el teléfono, que es el canal un poco más básico, pero que luego realmente la comunicación es la que vas a tener también cuando tengas una consulta mediante videoconsulta. El teléfono te aporta mucha información, pero tienes todo lo que falta, que es la comunicación no verbal, ¿no? Pues aprender a preguntar, ¿eh? El paciente que no se ahoga le tienes que preguntar que se ahoga. Si tienes alguna complicación, pues hay muchas maneras indirectas de preguntarlo, es así, ¿no? Por ejemplo, entender que tienes que preguntar el trismus, y que es un paciente que no te hable en la boca, pues en contexto cuadroamigdalar, pues tienes que sospechar que hay un trismus, o el que te dice que le duele el oído, tienes que va a preguntar, ¿y la oreja cómo está? ¿Está bombada? Eso cuando no tienes el canal visual, ¿no? Es una manera de hacer medicina diferente, y que esto a día de hoy en las carreras todavía no nos lo están enseñando, que ya llegará, y que de un día para otro sí que es verdad que la irrupción de la pandemia nos ha puesto a todos en la necesidad de ofrecer una asistencia que no es la que estábamos acostumbrados, que era la presencial, y hay una clara diferencia, ¿no? Entonces hemos de entender que tendremos que cambiar quien no se ha dedicado a la telemedicina para adaptar y potenciar al máximo todo lo que es la atención médica vía telemática. Evidentemente, esa capa básica, que es el interrogatorio, que lo necesitaremos en cualquier de los canales. Luego, si podemos ir añadiendo otras capas que nos permitan conseguir más datos y nos permitan poder resolver más a distancia, pues son todo lo que son las digitalizaciones de los datos, ¿no? Es decir, a día de hoy, pues si yo necesito auscultar a un paciente, pues o sea, todo aquello que yo puedo hacer físicamente, pero que lo pueda trasladar a datos mediante un aparato, nos va a poder ayudar, ¿vale?
Entonces sí que es verdad que a día de hoy, pues a nivel de atención primaria, no estamos hablando de atención hospitalaria, pues realmente el nivel de telemedicina era básico, no significa que no se hiciera, pero sí que es verdad que pandemia pues ha sido un gran desencadenante y que nos va a mover, ¿no? Esa inquietud por ver es ahora, a partir de ahora, qué limitaciones tenemos, porque siempre vamos a estar centrados pues en la seguridad del profesional y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento muy interesante para ver cómo podemos aterrizar, ¿no?, todo esto y que realmente sea una realidad cómoda para todos. Cuando preparábamos la sesión veíamos que había muchísimos puntos en común, pues entre la telemedicina que se hacía en el espacio, ¿no?, y lo que hemos podido hacer en una situación de pandemia, ¿no? Es decir, la telemedicina es diferente. Me acuerdo que Gisela comentaba, ¿no?, las comunicaciones son diferentes. Imagínate que por lo que sea tienes que hacer una operación en vivo y está rotando y en 20 minutos no sabes qué tienes que cortar, ¿no?, o dónde tienes que coser o qué tienes que hacer, ¿no?, porque desde la Tierra te están indicando el médico que es especialista. Es quizás una de las complicaciones que puede tener la telemedicina en el espacio, entre muchas otras, ¿no?, por decirlo así. Pero Diego, cuando tú eres el conejillo de Indias, porque nos decías que te monitorizaban de arriba abajo, antes, durante y después, ¿no? ¿Cómo se siente uno? Oye, ¿eso mola, como dicen los jóvenes? ¿Mola? Sí, pues nos monitorizaban por diferentes razones, porque uno, para asegurarse de que estábamos en buen estado de salud, de cómo íbamos mentalmente, de cómo íbamos desde el punto de vista del cuerpo, y también por seguridad, porque básicamente teníamos cámaras 24 horas, había alguien mirando en la nave para asegurarse de que no hubiera problemas. Y el objetivo principal de la misión era dar datos a los científicos sobre cómo reaccionaba nuestro cuerpo y nuestra mente al estar confinados y aislados. Entonces, naturalmente, por la naturaleza de la misión, era nuestro trabajo, básicamente, darle datos a todo el mundo de cómo estaban nuestros cuerpos. Y al final del día, yo creo que los cuerpos de nosotros 6 que estábamos en la misión, yo creo que son de los cuerpos que los científicos mejor conocen en la historia, de todos los datos que les dimos. Y sí, digamos, sabíamos que era el trabajo que íbamos a hacer, y entonces sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Pero pues obviamente, digamos, uno se pregunta, ¿será que en el futuro será todo así? ¿Será que estaremos totalmente conectados a nuestros doctores o a las empresas de seguros para ver cómo están nuestros cuerpos? Y sí, para nosotros no, al final de cuentas era lo que era el trabajo y no nos sentíamos incómodos. Después de un par de días, un par de meses, ni siquiera nos dábamos cuenta de que las cámaras estaban ahí. Igual teníamos nuestro espacio privado, pequeño espacio privado en nuestra habitación de 3 metros cuadrados. Pero sí, se pregunta uno si en el futuro será todo así. Sergi, ¿tú qué crees? ¿Qué diferencias hay entre la telemedicina que nos explicaba Mónica y la telemedicina que utilizáis para diagnosticar, prevenir y tratar pacientes que están en misiones espaciales? Pocas diferencias, pocas, la verdad. Nosotros usamos sobre todo telemedicina cuando está el astronauta en el espacio. Ahí todo es telemedicina. Evidentemente yo no puedo estar ahí para recibir los datos. Sí que se guardan algunas cosas para analizarse después, por ejemplo, sangre. Pero cuando hay problemas médicos y cuando no los hay también, hay un contacto continuo. Hablamos con ellos una vez por semana. Eso está programado. Tenemos una videoconferencia con ellos, es privada y nos pueden explicar lo que les está pasando, cómo se encuentran. Pueden llamarnos cuando quieran al móvil. A mí me pasó una vez que estaba en IKEA y me llamó mi astronauta, Alexander Gerst, para coordinar un tema cuando volvía de la misión. No por nada médico, pero me llamó. Y la verdad es que es bastante interesante estar por dentro de IKEA buscando cobertura porque te están llamando del espacio. Y claro, no lo puedes explicar porque nadie te cree. Absolutamente toman por tonto, de hecho. Pero existe, es así. Te pueden llamar cuando quieran. Tenemos equipos médicos ahí. Hay que decir que están anticuados ya. Habría que remodelarlos porque la verdad es que la estación ya tiene 20 años. No, la estación tiene más de 20 años, pero lleva 20 años habitada.
y los equipos están anticuados. Estoy convencido que tenemos mejores equipos aquí en la Tierra que lo que tenemos en el espacio. De hecho, estamos trabajando en ello, en cómo mejorarlos y cómo generar los nuevos equipos para las nuevas misiones más allá. Y ahí quizá estoy haciendo un link con lo que se ha dicho antes, y es que telemedicina en la Luna es posible, por ejemplo, pero es difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, hacer una ecografía guiada, es decir, guiar a alguien a hacer una ecografía con 2 segundos de retraso, de ida y 2 de vuelta, es difícil, ¿eh? Es bastante difícil. Entonces, la combinación entre una cosa muy interesante que hay, que es como yo creo que el siguiente paso con la telemedicina es añadir inteligencia artificial, es decir, combinar una telemedicina que no es a tiempo real con una ayuda de inteligencia artificial para suplir aquellos conocimientos que la persona que está haciendo la herramienta no tiene. No se trata de que el robot lo diagnostique todo, al revés, pero sí que se trata, por ejemplo, de que le diga, no, automáticamente, gira un poco que esta imagen no es correcta, para coger la buena imagen y enviar la buena imagen, que ya llegará con el tiempo que necesite. El médico se tomará su tiempo para analizarla y se tomará su tiempo para responder. O sea, esa combinación a mí me empieza a gustar cada vez más. Porque os digo, en la Luna ya tenemos el primer problema, y es que no podemos hacer, por ejemplo, eso que ahora sí estamos haciendo en la Estación Internacional. Tenemos un ecógrafo que podemos controlar desde el suelo. No se puede hacer con 2 segundos de margen. Se vuelve muy, muy difícil. Mónica, ¿tú cuál crees que será el equilibrio en el futuro entre medicina tradicional o presencial y la medicina virtual? Mira, yo me imagino, es como un velocímetro de un coche, ¿no? Evidentemente no estábamos haciendo cero de telemedicina, de hecho siempre se ha estado haciendo algo de telemedicina estos últimos años, equipos estábamos haciendo mucho más telemedicina que en la media, y luego está pues Sergi Baqué, que estaba al 100% de telemedicina, pues porque no puedes coger, ¿vale? Entonces, entre medio, ¿dónde nos vamos a estar? Bueno, pues básicamente, ¿qué ha hecho la pandemia? Lo que ha hecho ha sido de golpe ponernos a 120 kilómetros por hora en una autopista a la que íbamos a 30. ¿Nos quedaremos a 120? No nos quedaremos a 120. Probablemente tendremos que regularnos y no seremos nosotros propiamente los únicos que nos regulemos, sino que será el entorno, las situaciones que vayamos viviendo, pero lo normal es que de esos 120 pues nos situaremos pues ¿cuánto? ¿A 30, a 40, a 50? No lo sé, pero sí que habrá una regularización natural, pero que nos tiene que dar a pie a que realmente aprovechemos este tiempo para seguir trabajando en... Si nos volvemos a encontrar una situación de que tenemos que ir a 120 por hora por la autopista, que podamos hacerlo con unas condiciones que quizá no nos hemos encontrado en esa primera ola. Tenemos que trabajar muy en línea de cómo podemos hacer una muy buena telemedicina, cómo podemos llegar al máximo, cómo podemos llegar al máximo de resolución en caso de necesario, en caso de tenernos que convertir un poquito en astronautas, y luego aplicarle coherencia, ¿no? Mi día a día requiere ahora de ese 120, no. Ahora tenemos que encontrar ese equilibrio mágico que permita dar esa accesibilidad y esa coherencia, y siempre en un marco de seguridad absoluto, tanto para el paciente y también para el profesional, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver hacia dónde vamos, porque nos podemos encontrar pues situaciones pues muy vinculadas a pandemias o a situaciones o condiciones climáticas, ¿no? No hace falta que hablamos de pandemias, es que ya con hace poquitos meses el Filomena en todo lo que era en Madrid hubo un serio problema, ¿no? También de accesibilidad. Por tanto, son situaciones que nos podemos encontrar. Y además, al margen de catástrofes o situaciones negativas, nos podemos plantear yo tengo un hospital pequeño en una zona pues que quizá no tenemos todos los especialistas o no tienen toda la capacidad de abordar la máxima complejidad. ¿Es necesario siempre tener que desplazar a este paciente para que haga las visitas de seguimiento o para que haga las visitas urgentes a un hospital en una gran capital? Pues habrá cosas que sí, pero quizá muchas otras no, ¿no? Entonces, si tú puedes conseguir hacer accesibles esos especialistas que tienes en determinadas zonas para dar soporte, ¿no?, a otros hospitales en donde quizá no tienes ese hospital o no tiene sentido hacer esos desplazamientos de kilómetros, pues evidentemente no estamos en la Luna, pero bueno, hay también que plantear cómo podemos potenciar toda esta intercomunicación, ¿no? Y todo lo que es la telemedicina y toda la posibilidad de digitalizar, pues nos puede ayudar mucho. Tenemos algunas preguntas que os quería hacer que nos hacen por el chat. Silvia nos pregunta, a lo mejor está para Gisela, si se está trabajando con un plazo determinado para tener un asentamiento en la Luna y otro en Marte. ¿Alguien nos puede contestar? Gisela, ¿tú sabes?
Planes hay, concretos con fechas específicas no tanto. Sí que Estados Unidos, la NASA desde hace unos años dice que en el año 2024 volverá a poner astronautas y una astronauta mujer en la Luna, y hay la noticia de hace un par de días que SpaceX se va a encargar de hacer el cohete para mandar esos primeros astronautas. Así que sí que hay cosas en esta dirección. Todavía no una gran base lunar con mucha gente, para Marte tampoco, pero sí que están en la agenda de las agencias espaciales como siguientes pasos a seguir en el futuro. Nos hacen otra pregunta, esta quizás para Sergi, para los médicos. ¿Cómo se resolvería una apendicitis en una estación espacial? Complicado. Interesante, al menos. Mire, lo primero que yo haría, por ejemplo, si yo fuese el médico al cargo, sería empezar a tratar con antibióticos. No es el tratamiento indicado de una apendicitis, pero quiero ganar tiempo y quiero ver si puedo intentar mejorarla. Pero si las cosas no evolucionan bien rápido, vamos a decir evacuar, es traer de vuelta a la persona de vuelta a la Tierra. Eso lo podemos hacer ahora, porque estamos alrededor de la Tierra. Y aunque nuestros colegas rusos nos dicen que en condiciones óptimas en 4 horas se puede volver con las cápsulas Soyuz, no lo sé para SpaceX. Ha habido muy pocas misiones para realmente hacer un buen assessment de esto, una buena evaluación de esto. Esas 4 horas para estar en la Tierra tienen un pero, y un pero muy grande. El primero es que tienen que estar todas las condiciones alineadas, y acordaros que el 70% de la Tierra es agua, ¿de acuerdo? Así que es posible de que le des al agua más que a tierra si decides evacuar en un momento determinado. Y en segunda situación, el segundo problema es que aterrizas en Kazajstán. Y Kazajstán lo escogieron para aterrizar porque es plano y está vacío. Y está plano y vacío, mucho trozo. Y el siguiente hospital que tenemos en las zonas de aterrizaje está entre 2 horas y 4 horas en el vuelo de helicóptero. Así que sería un día interesante si tenemos una apendicitis en el espacio. Bueno, a no ser que no tenga apéndice y te puedas ahorrar ese diagnóstico. Sí, pero eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. No quitamos el apéndice de forma profiláctica. Es una decisión que se tomó con los riesgos de bridas y de oclusiones intestinales que podría generarse con eso, y de no tener abdómenes no operados y vírgenes. De hecho, cuando por si hay algún problema, eso se decidió no hacer porque la tasa de apendicitis no era suficientemente grande. No hacemos cirugía profiláctica. La verdad es que escuchándoos hablar así da un poquito de miedo, la verdad, os tengo que decir. Es que quiera ser astronauta y subir al espacio, esto es como, ya lo que decías antes, las caras del astronauta cuando bajaba de la nave, de relief, ¿no? De decir, he llegado sano. Y encima, si tenéis que estar pensando, no, es que me tienen que someter a operaciones, luego tienes que pasar por un confinamiento, realmente tienes que quererlo mucho, mucho. Tienen que ser personas de una pasta especial, yo creo, Escuchar, tenemos a mucha gente escuchándonos y sobre todo a gente joven, y yo quería, vemos perfiles de todo tipo. Para mí, como decía Joan antes, todos somos un poquito astronautas, ¿no? Todos tenemos que tener esos perfiles, y el astronauta no solo él, sino toda esta red que tiene detrás de apoyo. ¿Qué les aconsejaríais a la gente que tiene este sueño para poder participar un poquito de esta vida del espacio y de la telemedicina, de todo lo que estáis haciendo vosotros? ¿Qué les aconsejaríais estudiar o hacer? ¿O cuál es vuestro último consejo? Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Diego. ¿Sí? Vale, pues estamos hablando, me imagino, sobre todo ingenieros aquí. O doctores. Pues yo creo que si son ingenieros y son doctores, están bien encaminados. Son profesiones muy divertidas en cierto sentido, y que tienen mucha aplicación en el espacio. Pero obviamente, como te sabrá decir Juan, es que el espacio es multidisciplinario, que puede haber periodistas, historiadores, todo tipo de profesiones conectadas con el espacio, y creo que una disciplina única en el mundo que puede aceptar tantas diferentes profesiones. Así que que hagan lo que más les gusta, y seguramente algo se puede encontrar que tiene en común con el espacio. Joan.
Mira, yo voy a aprovechar para contestar a Carlos Carapuch, que dice, y plantearse un quirófano robotizado, pues yo os animaría a que os abonarais a la biblioteca de International Space University, porque el próximo estudio que se va a publicar es sobre Space Medical Center, y creo que Sergi fue uno de los expertos que fueron consultados. Space Medical Center es una visión de los jóvenes de hoy sobre cómo tendría que ser el servicio médico en el futuro para los que vivan en misiones largas a través del sistema solar. Y otro consejo que yo daría es que los que realmente se quieran meter en este campo, que se apunten a algún curso y sigan aprendiendo. Por ejemplo, el verano que viene, ya que hablábamos antes de nutrición y de lo que comerán o de lo que comen los astronautas, pues uno de los proyectos en grupo que se van a llevar a cabo en la escuela de verano, que será en Granada, por cierto, en la Universidad de Granada, un sitio muy bonito, va a ser sobre nutrición y alimentación de los futuros asentamientos, con un gran interés por parte de centros de investigación y de empresas dedicadas a la nutrición, porque todo lo que se aprenda para preparar la nutrición de los que vivan fuera nos sirve aquí. Temas de higiene, de automatización, de conocer mejor los alimentos y para qué sirven. Por lo tanto, yo el consejo que daría, como tú ya has avanzado, Eva, es curiosidad. Curiosidad, y cuanto más sepamos, mejor nos irá. Y nada de fake news. Gracias. Gisela, ¿qué les aconsejas a los jóvenes y a las jóvenes? Bueno, un poco en la línea de lo que ya se ha comentado, que para el ámbito espacial necesitamos gente de muchas disciplinas. Es un terreno muy interdisciplinar. Todos hemos trabajado en proyectos diversos con arquitectos, con abogados, con ingenieros de todos los ámbitos, con biólogos. Así que cualquiera que tenga pasión por el espacio, que haga lo que realmente desea, el ámbito que realmente desea y que sea bueno en él, que trabaje duro en ese ámbito y busque de qué manera puede complementar lo que ha aprendido y en lo que es bueno con el sector espacial, que hay muchas oportunidades en distintos ámbitos. Mónica. Pues, bueno, ya sabéis, es lo que todos habéis ido repitiendo, ¿no? Pero el potencial de la profesión médica para poder colaborar en estos proyectos tan interesantes, y para quien no quiere irse tan lejos, virtualmente o realmente, pues también entender es cómo podemos, ¿no?, trasladar todo ese potencial, ¿no?, que puede llevar todo lo que es la investigación vinculada, ¿no?, a toda esta temática, es cómo la podemos nosotros aterrizar y cómo podamos potenciarla y cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestro día a día en cuanto a la prestación de este tipo de servicios, ¿no? Es decir, bueno, lo que dice Joan me encanta, es esa curiosidad por saber, por avanzar, y esos pequeños pasos tirando hacia adelante son los que al final suman muchísimo, ¿no? Entonces, adelante, súper chulo. Venga, Sergi, tú pones el colofón, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué aconsejas? Que no tengan miedo. Mira, una anécdota personal. La primera vez que entré en contacto en el espacio fue en 2006 en el International Astronautical Congress, y yo no me atreví a apuntarme. Mi madre me apuntó. Mi madre me dijo, ¿a ti te gusta esto? ¿Tú vas a ir ahí? Porque yo creía que no valía. Porque yo creía que eso no era para mí. Porque yo creía que eso eran dioses. Así de claro. Yo fui y siempre he sido mi peor enemigo. A mí la gente no me ha dicho que no muchas veces, ¿eh? A mí me han dicho que no un par de veces. Y cuando me han dicho, me he mosqueado. A mí soy yo mismo el que me ha dicho 1000 veces, no puedes, no eres capaz. Y yo creo que eso es una de las principales cosas que hay que vencer. El miedo al que se dice, somos todos homo sapiens, tenemos el mismo cerebro, ¿eh? Hecho un poquito así, un poquito así, bien hechos, mal acabados, pero más o menos lo mismo, ¿eh? ¿Por qué uno puede y otro no? Pues ese sería mi mensaje. Me encanta. Escuchar, se nos acaba el tiempo. Hemos dicho que intentaremos acabar a la hora y media, o sea que estamos en 25. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un súper placer contar con todos vosotros y acercarnos un poquito más a este fabuloso mundo del espacio y ver que si trabajamos juntos y de forma colaborativa podemos ser todos un poquito astronautas, como hemos dicho hoy. Porque en el fondo, los planetas y las estrellas no nos quedan tan lejos.
Le doy la palabra a Vicenç Aguilera, el presidente de la Comisión de Movilidad del Colegio de Ingenieros, para que haga la clausura de esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, disculparme que no os he podido saludar al principio del evento por un problema tecnológico de conexión. Gracias especialmente a Jaume Gibert por haber organizado esta sesión interesantísima, divertida, apasionante, y especial gracias a los panelistas, a Mónica, a Gisela, a Joan, y encantado, Joan, de verte por aquí, a Diego y Sergio, y a la moderadora, a Eva también, que hace tiempo que nos conocemos, ¿eh? Y al Colegio de Metges de Barcelona, que es un ejemplo también de colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, y que al final estamos mezclando conocimientos, técnicas, experiencias, nacionalidades. Es decir, es un ejemplo claro de multidisciplina, que es lo que lleva a los proyectos de éxitos actuales y de futuro, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos. Los temas han sido tratados con mucha, yo diría, mucha sencillez, a pesar de lo complicado que es y de los niveles tecnológicos que tiene. Habéis tocado el tema de la telemedicina relacionado con la pandemia de una manera muy fácil y muy comprensible. Y hay un tema que me ha causado, es muy interesante, como es que los sistemas, digamos, en la telemedicina ha evolucionado de forma tan importante que te planteas, ¿no?, si debe ser opcional la telemedicina o obligatorio, ¿no? Y yo creo que después de la pandemia, evidentemente, va a haber unos cambios importantes en cómo gestionar la medicina en general, ¿no? Sergio, ha sido muy interesante digamos, el concepto de la cuarentena antes de cualquier evento, ¿no? Y que si mandas humanos a algún sitio, mandas bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la experiencia de mantener a raya todos estos bichos en una nave, ¿eh? Diego también ha comentado que siempre ha ido acompañado de bacterias y que no deberíamos enfermar en la nave, y él ha estado precisamente un año sin enfermar, ¿no?, cuando ha hecho el experimento. Son experimentos muy interesantes. Gisela claramente ha puesto de la llaga cuando aumenta la complejidad de una base, que hay que gestionarlo de una forma mucho más complicada, porque vivir en la Luna es complicado ya cuando hay una persona, pero cuando hay a lo mejor 50 o 100, el tema se multiplica de una forma impresionante, ¿no? O incluso en Marte, ¿no? Joan ha comentado el ejercicio de o sea, cómo se pueden formar astronautas, y que el filtro para ser astronautas es duro, ¿no? De los miles de alumnos que van, pues no todos salen, pero sí que hay algunos buenos ejemplos, como Gisela y Sergi, ¿no? Al final, yo creo que tanto Sergi como Diego han comentado lo fácil, lo difícil que es ser astronauta, ¿no? Lo equilibrado que hay que ser, lo bien formado que tienes que estar, y por lo tanto es un reto para cualquier persona que quiera estar en este mundo de los astronautas, ¿no? El tema de la comida también ha sido muy interesante, ¿no? El tema de la comida me parece un tema sofisticado, pero digamos, la monotonía es de lo que os quejáis, por lo tanto quiere decir que coméis bastante bien. Me parece muy bien esto, ¿eh? Por último, también el ejercicio que han hecho los 90 jóvenes de la Universidad de Joan, en la que han sacado unas conclusiones muy interesantes, las conclusiones basadas en el data analysis, en los sistemas de automatización de vehículos, tanto vehículos terrestres como aéreos, como barcos, etcétera. La telemedicina y la colaboración internacional, que es lo que decíamos antes, ¿no? La colaboración internacional con intercambio de datos, con intercambio de conocimientos, que esto es muy importante, ¿no?
Y también ha descubierto Mónica los retos que se han descubierto precisamente con la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, este nuevo formato de la telemedicina que deberá reexplicarse en las clases de la universidad, porque hasta ahora pues, no se enseñaba, ¿no? Casi. Y por lo tanto, aquí hay un escenario nuevo de formación también tremendamente interesante que una tecnología con cambio de formación y de actuación por parte de los médicos. El conejillo de Indias, Diego, dice que se ha sentido cómoda con la monitorización sistemática y por lo tanto, digamos, no le ha causado problemas psicológicos. Y Sergi ha sacado una nota de humor interesante cuando recibió la llamada de un astronauta, estaba en Ikea y buscaba cobertura, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante. Y nada más, felicitaros a todos. Hay que ver que esta unión de ingenieros aeronáuticos, de biólogos, médicos de distintas nacionalidades, de distintos sexos, de distintas procedencias, es el futuro de algo tan presente como la carrera del espacio. Gracias a todos, felicidades y a por otro. Sí, ahora conectamos nosotros. Ahora ya